Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video que esperamos que no dure más de 8 a 10 minutos. Se titula Periodos de la historia del Ecuador. Y ya tenemos otros videos vinculados con lo que es la historia del Ecuador, pero aquí vamos a sentar las bases de esos sistemas de periodización de nuestra historia del tiempo en el contexto ecuatoriano. Eh, Hay diferentes periodos de nuestra historia y según los autores, estos periodos pueden ir modificándose, pueden ir cambiando, dependiendo el historiador, dependiendo el escritor. Pero en términos generales podemos decir, y hemos elegido esta forma de periodización. El uno es el periodo prehispánico, el otro sería el periodo colonial o hispánico. Dentro de este hay un subperiodo que lo conocemos como la Gran Colombia, y también tenemos el periodo republicano y el periodo contemporáneo. A continuación, voy a dar en breves rasgos, en estos 8 o 10 minutos, una pequeña descripción de cada uno de ellos. Y después, en próximos videos, por supuesto, iremos profundizando más a detalle cada uno de estos periodos. Pero a continuación vamos a hacerlo en resumen, en pastillita, en términos generales. Un primer periodo que sería el periodo prehispánico, ¿sí? El periodo prehispánico eh, que va, que es de antes de 1534, en el contexto ecuatoriano. Antes de 1534, en el contexto americano sería antes de 1492, pero en el contexto ecuatoriano puntualmente es antes de 1534, antes de que lleguen los españoles a tierras americanas. Entonces, este periodo prehistórico en el contexto ecuatoriano, pues implica registros desde hace unos 10.000 años, 10.000 años, ¿sí? Hace 10.000 años, o lo que se conoce como hace unos 8.000 a 9.000 años antes de Cristo aproximadamente. Y ahí tenemos, por ejemplo, puntos estratégicos como Chopchi, que ustedes ven acá en la parte izquierda, es un punto arqueológico, el más antiguo del Ecuador, junto con un punto que se llama Las Vegas en la provincia de Santa Elena, en la costa ecuatoriana. Y Chopchi, que está acá en la provincia de La Suay, al sur del Ecuador, que son los dos puntos arqueológicos de mayor antigüedad encontrados hasta la actualidad, que datan de unos 8.000 a 9.000 años antes de Cristo. Entonces aquí hay diferentes subperiodos dentro de esta etapa, de este periodo prehispánico. Hay diferentes momentos, según los historiadores, se divide en diversas etapas, como es la época prehistórica, básicamente sería dividida en otras subetapas. Y aquí tenemos un primer momento de lo que son tribus precerámicas, después cerámicas, después ya unas ciertas civilizaciones en los diferentes puntos del Ecuador. Eh, por ejemplo, tenemos una de las culturas más estudiadas por los arqueólogos en el Ecuador, que es la cerámica y la cultura Valdivia en la costa ecuatoriana. Y también después tenemos otras culturas más emblemáticas, como por ejemplo la misma cultura Cañari, acá en el sur del Ecuador. Y después, ya a partir de 1460, 1470 aproximadamente, la conquista y la invasión de los incas desde el Perú hacia varios pueblos del norte del Perú y del Ecuador. Pues también tenemos el periodo inca, que va más o menos aproximadamente entre 1460 y 1534. Entonces tenemos diferentes momentos de las culturas prehispánicas y también muchos conflictos que hubieron en torno a estas culturas. Hay toda una investigación respecto a esto, y pues ese sería este periodo prehispánico. Otro periodo, que es el periodo colonial, o también se le conoce como el periodo hispánico, donde que el Ecuador, lo que hoy conocemos como el Ecuador, en ese tiempo pertenecíamos a lo que es el imperio español. Con la llegada, la conquista de los españoles a territorios incas, a territorios cañaris, en alianza
con algunas tribus, como por ejemplo los Cañaris, llegaron los españoles y se estableció lo que es el Imperio Español en el hoy conocido como Ecuador. Y ahí tenemos este periodo colonial o hispánico que va, o mestizo, digamos así, que va entre 1534 y 1830 aproximadamente, esta etapa del Imperio Español, donde lo que hoy conocemos como el Ecuador fue parte del Virreinato de Perú y también lo que es la Real Audiencia de Quito, y pues pertenecíamos y éramos como una provincia, como un estado dentro de lo que es el Imperio Español del siglo XVI, el gran Imperio Español del siglo XVI, del siglo XVII, y prácticamente también lo que es el siglo, sí, el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII, casi prácticamente sería lo más relevante del periodo colonial, hasta 1830. Y pues aquí también habría que ir desmenuzando cada uno de los siglos, analizando sus diferentes etapas en las diferentes ciudades, cómo funcionó las alianzas entre algunos pueblos y otros, unos más apegados a la corona, otros más apegados a los incas, etcétera. Pues este es el periodo colonial y habrá que detallarlo en otro video próximamente. Dentro de este periodo colonial hay un subperiodo, ¿sí? Hay una etapa que va entre 1822 y 1830, que se conoce como la Gran Colombia, que estaba formada por los hoy territorios, hoy países que se conocen como Ecuador, Colombia y Venezuela, y en ese tiempo se llamaba Quito, o Real Audiencia de Quito, Cundinamarca y Venezuela. Entonces, todo esto sería los estados, el estado del sur, el estado del centro y el estado del norte, que se conoció como la Gran Colombia, luego de las guerras de independencia, alrededor de 1820, y culminó en 1822, una vez que el Ecuador se hizo independiente de la colonia y del Estado y el Imperio Español. En 1822 se sumó a lo que es la Gran Colombia, pero lamentablemente esto se desintegró y pues solamente duró hasta 1830. Y ahí pasamos a lo que conocemos como la fundación de lo que ahí sí se conocerá ya como Ecuador. Aquí recién el país comienza a tener este nombre, Ecuador. Antes de esto tenía otro nombre que era la Real Audiencia de Quito, era parte del Imperio Español, era parte de del Virreinato del Perú, y pues aquí se funda lo que es el Ecuador el 13 de mayo de 1830, y pues también es una etapa que habrá que analizar. Principalmente está marcada en el siglo XIX por la lucha entre conservadores y liberales, y ya en lo que es el siglo XX hasta 1950 está marcado ya por el surgimiento de las ideas progresistas, socialistas, por los conflictos también, todavía siguen conflictos entre el conservadurismo, entre el liberalismo y lo que es en parte los inicios del socialismo en el caso ecuatoriano. Y también se conoce también esta época como los inicios del boom cacaotero, que va a marcar los fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces, aquí habrá que ir detallando algunos elementos del periodo republicano. Y finalmente tenemos el periodo contemporáneo, que iría aproximadamente entre 1950 y el año 2020, que va a estar marcado por dos elementos. Uno, el boom bananero, otro, el boom petrolero, y pues, entre comillas, el retorno a la democracia de 1979 hasta el siglo XXI, hasta el siglo contemporáneo. Pero esta época fue marcada bastante por el auge petrolero y también por la declaratoria de ecosistema protegido a lo que es las Islas Galápagos, entre otros elementos que habría que ir profundizando este periodo. Y estas han sido las diferentes periodos de la historia ecuatoriana en términos bastante resumidos, así en pastillita, y después, como les dije, seguiré haciendo videos más puntuales de cada uno de estos periodos. Pues estoy a las órdenes en las diferentes redes sociales. Principalmente les pido que vayan a YouTube, se suscriban los que están viendo este video en YouTube, activen la campanita, y pues estamos a las órdenes en mis diferentes redes sociales para asesorías de tesis, para investigación,
para conferencias, para cursos. Soy un investigador, educador y psicólogo. Y por supuesto también mencionar que ustedes ven en pantalla en este momento, si es que quieren hacer donaciones, auspicios a videos que estamos desarrollando, auspicien el canal de YouTube, pues si les parece educativo, si les parece que difundimos la cultura, la educación, que es la intención de este canal, ahí ustedes ven en pantalla mi cuenta de ahorros en la institución que ven en la pantalla y pues aceptamos, como les digo, desde $1 en adelante para seguir sosteniendo estos videos educativos. Con esto me estoy despidiendo, cuídense mucho, chao, chao.